Buenos días, muchas gracias por acompañarnos una mañana más. Muchas gracias al Señor que nos permite estar juntas una mañana más. Ya hemos orado, puesto este tiempo en las manos del Señor, que es nuestro maestro de maestros, el mejor que hay. Y damos muchas gracias a que su Santo Espíritu nos vaya dirigiendo en la enseñanza de esta mañana. Tenemos el hermoso privilegio de que hoy nos comparta la enseñanza nuestra amada Karina Román. Si no me equivoco, está desde Madrid, en España. Damos muchas gracias a Dios por ello. Ok, muy bien. De cómo Él es tan hermoso, tan bueno, que nos da el privilegio de poder estar juntas. Ahora sí, podemos decir que desde varios países nos ha permitido estar juntas en estos estudios desde varios países y eso solamente el Señor puede hacerlo. Así que adelante, mi amada Cari, con él seguimos en el hermoso libro de los Salmos. Hoy nos toca el 81. Nada más aquí en la versión que yo tengo, la NBLA, el título que tiene es Bondad de Dios y desobediencia de Israel. Ya mi amada Cari nos dará en la versión que ella esté manejando. Adelante, mi amada Cari Román. Buenos días a todas. Bueno, hoy me toca compartir el Salmo 81. Bueno, que sea este tiempo el Señor que tenga el control de todo lo que les vaya a compartir, ¿no? Y primeramente este salmo pues toca mi corazón, confronta muchas cosas y bueno, que sea el Espíritu en cuanto me dirija, que no diga nada que sea incorrecto, ¿no? Porque a veces las emociones nos juegan una mala pasada y que tenga control y dominio propio, ¿no? Sobre mis emociones, ¿no? Porque no quiero decir nada que sea incorrecto, que pueda traer confusión a nuestras vidas, ¿no? Porque muchas a veces en todo este tiempo que hemos ido aprendiendo hasta que hemos llegado a Salmo, hemos ido quitándonos, gracias a Dios, la venda de los ojos y abrazando un verdadero evangelio, ¿no? Entonces, bueno, eso. Bueno, quería compartirles una pequeña introducción sobre el Salmo 81. Bueno, este salmo es escrito por el músico principal sobre Gilid, el salmo de Asaf, ¿no? Asaf era un levita, ¿no? Este salmo nos habla sobre cuando reúne a toda la gente del pueblo para hacer una fiesta, ¿no? Una fiesta donde realmente no está definida si es las fiestas de las Pascuas o es la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Entonces, la fiesta de la Pascua, ¿no? Sabemos que es el sacrificio el que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, ¿no? La liberación de la esclavitud. Y la fiesta de los tabernáculos es cuando recuerda los 40 años del pueblo de Israel que estuvo por el desierto, ¿no? Y el cuidado de Dios que tuvo también de nosotros, ¿no? Entonces, esto es un salmo de alabanza, ¿no? De cantar, de cómo el Señor pudo sostener todo este tiempo en medio del desierto. Bueno, eso es un poco, ¿no? De la introducción de este salmo, ¿no? Este salmo se divide en tres partes, en tres aspectos diferentes, ¿no? La primera es alabando el nombre de Dios, que comprende el versículo del 1 al 5, escuchar la palabra de Dios, que es del 6 al 10, y obedecer la voluntad de Dios, que es del 11 al 16, ¿no? Entonces voy a leer el salmo completo y de ahí no, bueno, perdón, voy a leer el salmo completo, ¿vale? Mi versión es la Reina Valera, la bondad de Dios y la perversidad de Israel. Al músico principal sobre Gittit, perdón, Salmo de Asaf. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo, entonad canción y, y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la luna, en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, lo,
lo constituyó como un testimonio en José cuando salió de la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía, aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meri. Aquí dice Selat. Selat significa deténganse, escuchen, mediten, reflexionen. Y luego continúa el 8. Oye, pueblo mío, yo te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré, pero mi pueblo no me oyó, pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieras andado, Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y he vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría, les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña les saciaría, ¿no? Esto es un salmo donde vemos que al principio hay cánticos, ¿no? De alabanza. Luego el Señor nos demanda que escuchemos, ¿no? Que escuchemos a su pueblo, que obedezcamos, ¿no? Y bueno, ahora vamos a tratar el primer punto que es alabando el nombre de Dios, que comprende los capítulos no, perdón, el versículo del 1 al 5. Bueno, aquí tengo unos apuntes que es, primero voy a leer otra vez, perdón, estoy un poco nerviosa, lo siento. Aquí dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, cantad. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo, entonad canción y teñid el pandero, el arpa deliciosa y el salterio, tocar la trompeta en la nueva luna. En el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, lo constituyó como testimonio en José, cuando salió de la tierra de Egipto. Oh, oí lenguaje que no entendía. Vemos ahí cómo el pueblo canta con gozo al Señor, ¿no? Por todo lo que ha hecho cuando lo sacó del pueblo de Israel. Dice, ¿no? Aquí también, porque estatuto de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, ¿no? El Señor nos demanda también alabar su nombre, a exaltar, ¿no? Bueno, aquí tengo unos apuntes que es el líder reunió a la gente, ¿no? A los músicos, a los sacerdotes para tocar las trompetas, ¿no? En el Antiguo Testamento se encuentran los tiempos declarados de adoración, el sábado semanal, las fiestas anuales, etcétera, así como los tiempos espontáneos de adoración. Ejemplo, la derrota del enemigo. Ambos son esenciales para una adoración equilibrada. Ambos deben enfocarse en la bondad del Señor. Debemos honrar a Dios con cánticos y se canten con gozo. Ningún tiempo es inadecuado para alabar a Dios. Dios mismo ha decretado este culto como ordenanza y estatuto, un cántico de celebración y alabanza. Ejemplo, cuando Dios nos ha salvado, ¿no? Nos ha liberado de la esclavitud, del pecado, ¿no? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y ahora tenemos otra nueva vida, ¿no? El cuidado de Dios, cuando el cuidado de Dios, después la alegría del pueblo se basa en la liberación y la salida de Israel de Egipto. Diferentes etapas de la historia de Israel, ¿no? Alabamos al Dios por sus grandes hazañas, ¿no? Aquí dice, cantad con gozo, fortaleza nuestra. Realmente yo creo que ayer me preguntaba porque habían mandado un mensaje de mi iglesia, ¿no? Donde pedían colaboración por una familia, ¿no?
que está pasando por una situación muy difícil, ¿no? Y a veces tú dices, cantad con gozo, a veces en medio de nuestras tribulaciones, porque es fácil cantar con gozo, con alegría, Señor, yo te amo, te adoro, porque cuando vamos de victoria en victoria, pero realmente cuando estamos en aflicción, y yo me ponía muy triste y me quebrantaba el corazón y decía, Señor, sé que nuestro gozo no viene de, de las circunstancias que estamos atravesando, ¿no? Sino viene de ti. Y ayúdanos, o sea, yo decía, Señor, ayúdame a cuando yo esté pasando una situación difícil, que te adore, que te alabe, ¿no? Y me quebraba mucho ayer y decía, Señor, yo quiero adorarte, quiero exaltarte, quiero cantarte, quiero amarte, quiero por todo, o sea, viene a recuerdo a mí cuando, ¿no? De dónde el Señor nos sacó, de dónde me liberó, de como dice, ¿no? Aquí, ay, que no veo bien, entonar canciones, ¿no? Tocar la trompeta, porque estatuto de Israel, ordenanza del Señor, ¿no? El Señor nos demanda que adoremos y que glorifiquemos su nombre, que exaltemos. ¿Quién hizo esta obra en nosotras? Nosotras, ¿dónde estábamos antes? Y ahora, ¿dónde estamos? ¿Cómo no hablar? ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no cantar de este Dios que ha hecho estas cosas en nuestras vidas, ¿no? Y que el Señor nos ayude a ser fuertes y valientes y adorarle en todo tiempo. Aún así estemos pasando una situación difícil, ya sea de salud, lo que estemos atravesando, que el Señor nos renueve nuestras fuerzas y decir gracias, Señor, porque antes nosotros también luchábamos, pero no teníamos a Dios. Ahora quien renueva nuestras fuerzas, nuestra mente es el Señor, ¿no? Y nos gozamos en Él porque antes tú luchabas y buscabas muchas cosas en el mundo, pero eran temporales y no tenías esa fuerza que ahora tienes. Ahora tú dices, bueno, me quiero tirar al abandono, estoy deprimida, o bueno, puede pasar un rato o un momento, ¿no? Pero el Señor renueva tu mente, renueva su fuerza porque tú recuerdas su palabra y te levantas y dices, Señor, yo no puedo estar aquí, tengo que salir, tengo que levantarme y leer tu palabra y fortalecerme, ¿no? Bueno, eso es un poco para hablarles sobre el tema de, um, del primer punto, ¿no? De alabando el nombre del Señor, ¿no? Ahora voy a leerles la segunda parte, que es escuchar la palabra de Dios, que es del 6 al 10, ¿vale? Aparté su hombro de debajo de la carga, perdón, aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te liberé. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Mérida. Selat, ya sabemos que Selat es detenerte, escuchar, meditar, pensar. Oye, pueblo mío, oye, pueblo mío, y yo te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré, ¿no? Entonces aquí también tengo unos pequeños apuntes que, ¿no? Que trata de que en algún momento de la celebración de la fiesta, un sacerdote recibió el mensaje de Dios y le declaró al pueblo el énfasis en este salmo está escuchar la palabra de Dios, ¿no? Que lo recalca aquí. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. Luego el 11 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Y el 13 dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Qué importante es detenernos y escuchar la voz del Señor. Muchas veces tomamos decisiones basadas en nuestras emociones, en nuestra carne, y no pedimos dirección a Dios. Muchas veces nos hemos visto también en el momento que antes de recurrir a Dios y pedirle dirección a Él, hemos ido a una hermana, a otra persona, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice Dios?
¿Qué es lo que te demanda Él? Dice, escuchar la palabra de Dios, ¿no? Ese es el segundo punto. ¿Realmente escuchamos? ¿Tomamos atención? Que a veces queremos que las personas nos digan una respuesta rápida, pero si esperamos en el Señor nos va a traer esa respuesta correcta, nos va a dar la respuesta que es mejor para nosotros, aunque nosotros no lo entendamos. Y son en sus tiempos. A veces queremos las cosas súper rápidas, pero no es así. Los tiempos del Señor nos enseña, en todo ese proceso nos enseña a depender de Él. Cuesta esperar en estos procesos, nos cuesta. Quisiéramos que todo se resolviera rápido, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en mi proceso, yo le decía a mi hermana, si hubiese alguna cosa, no sé, no tenía dinero, me saco un préstamo, pero que me quiten todo este dolor que siento, que me sane el Señor ya rápido, ¿no? Y digo, o sea, pero qué tontería, ¿no? O sea, pero cuando yo recién estaba caminando, pero quería que me quiten todo ese dolor, pero no, era necesario pasar todo lo que pasé porque el Señor en todo ese proceso me ayudó a depender de Él, a escuchar. A veces hablo con el Señor y oro y muchas cosas y el Señor a través de tal vez una prédica, a través de su palabra, a través de una, no sé, a través de alguien, a veces nos da una respuesta y dice, wow, Señor, pero esa persona a lo mejor ni sabe lo que tú estabas, no, o sea, batallando o luchando o esperando la respuesta del Señor y te da esa respuesta y tú dices, wow, Señor, gracias, gracias, porque solo eres tú, ¿no? Que escuchas y es en el tiempo que el Señor lo cree necesario, ¿no? Es en el tiempo y escuchar, estemos atenta a lo que el Señor nos quiere decir, ¿no? Por ejemplo, leemos en el Salmo 95, del 7 al 11, ¿no? Que dice, porque Él es nuestro Dios, no es por 95, sí, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y sus ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Mériba, como en el día de Masha, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustados con la nación y le dije, pueblo, es que divagas de corazón y no han conocido mis caminos. Entonces, muchas veces no escuchamos, tomamos decisiones basadas en nuestras emociones, en nuestras carnes. ¿Y qué pasa? A veces por el orgullo, la soberbia, el dolor, endurecemos nuestro corazón y el Señor no quiere eso. El Señor no quiere eso en nuestras vidas. Entonces, estemos atentas, escuchemos, meditemos su palabra, ¿no? Bueno, aquí hay otros apuntes, ¿no? En donde dice que cada séptimo año en las fiestas de los tabernáculos, los sacerdotes leían el libro de Deuteronomio a la gente y tal vez este fue uno de esos años sabáticos especiales que leemos en Deuteronomio. Ahora les voy a leer. Deuteronomio. Deuteronomio 31 del 11 al 13 les voy a leer, ¿vale? Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiera, leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y extranjeros, que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová nuestro Dios todos los días, perdón, todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella, ¿no? El Señor nos demanda que nos obediencia, ¿no? Nos demanda a que leyéramos, ¿no? O sea, esta ley y que tomáramos atención y que enseñemos a nuestros hijos, ¿no? A temer a Dios, ¿no? Que muchas veces no escuchamos y tenemos que asumir las consecuencias de tomar nuestras decisiones en nuestra carne y de lo que el Señor nos demanda, ¿no? Ya hemos visto antiguamente en las lecturas que hemos hecho, ¿no? Las consecuencias de la desobediencia, ¿no? Entonces, bueno, para relatarles un poquito eso,
Y luego aquí, bueno, otro pequeño apunte, ¿no? Es delicioso cantar alabanzas a Dios y orar, pero si quieres que Él nos escuche, debemos escucharlo a Él. Con frecuencia el Señor le recordó a su pueblo su milagrosa liberación de Egipto, el poder de Dios que logró y el amor de Dios que lo motivó. También les recordamos el pacto que apartaron en Sinaí, ¿no? Vemos cómo el Señor ha hecho todas estas obras, pero aún así no escuchamos. Somos un pueblo terco, somos ese pueblo de Israel que muchas veces no, seguimos aquí, vemos todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de dónde nos ha sacado cada día, de los que nos protege, quien nos provee todo, y aún así no escuchamos, somos tercos, pero que esta lección nos sirva, ¿no? Como estaba hablando el día que le tocó dar la lectura, creo que era 78, y que dio Patti, que dio Cari Álvarez también, ¿no? Entonces, que nos hablaba de la obediencia, ¿no? De todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Aún seguimos siendo un pueblo terco, no obedecemos, ¿no? Y que el Señor nos ayude a perseverar, a saber la verdad, o sea, ya nuestros ojos han sido abiertos, pero ¿de qué estamos llenas, ¿no? Que cuando actuemos ante una decisión, de que estamos alimentadas, ¿no? De la palabra o de nuestra carne. Si vamos a estar más alimentadas de nuestra carne, vamos a actuar en nuestra carne. Pero si estamos alimentadas de su palabra, pues vamos a, a, a ser llenas de su espíritu y vamos a actuar conforme a lo que el Señor quiere, ¿no? Entonces, bueno, un poco de eso. Bueno, ahora voy a leerles Deuteronomio del el 5:2-3. Deuteronomio 5:2-3. Jehová, nuestro Dios, hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos, ¿no? El Señor ha hecho un pacto con nosotros, ¿no? El Señor nos ha dado una nueva vida. Ahora no estamos solas, ahora tenemos quien nos guíe. Antes andábamos perdidas por el mundo tomando decisiones, yo hago esto y sin saber que realmente sí hay consecuencias, ¿no? Pero no sabemos ahora que el Señor ha abierto nuestros ojos, que sí podemos ir a su presencia, podemos pedir dirección y somos conscientes, Señor, ayúdame porque yo no quiero caminar por ese camino, quiero ir por tu camino, porque no queremos esas malas decisiones en las cuales, eh, ¿no? Asumir consecuencias basadas en nuestra carne, ¿no? Bueno, en la fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes derramaron agua en el templo para conmemorar estos eventos, ¿no? Leemos en, en Juan 7:37-39, ¿no? Ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior corren ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado, ¿no? Pero aquí el Señor nos dice, yo me acuerdo que cuando fui a una reunión de mujeres y hablaron de este capítulo justo de Juan, ¿no? El que viene a mí y beba de esta agua jamás tendrá sed. Y yo me quedé, o sea, parafraseando, ¿no? Así, ¿no? O sea, dice que vayas a su fuente y bebas de esta agua y no tendrás sed. Y yo, o sea, lo atesoré tanto en mi vida y dije, Señor, yo quiero beber de esa agua, yo quiero beber, yo quiero, o sea, yo quiero, Señor, yo no quiero tener sed, no quiero ir a pozos donde no me voy a llenar, porque ustedes ya saben que en algún momento les comenté que yo compraba cosas por comprar, por llenar un vacío, y eso era llenar un vacío momentáneo, ¿no? La satisfacción de que te compras algo, ay, sí, bien, lo disfrutas ese momento, pero vuelves a tener esa necesidad, ese vacío. Y cuando el Señor dice en su palabra, ¿no? O sea, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y yo, Señor, quiero esa agua, quiero saciarme en ti, quiero llenarme. Y muchas veces, como dice, ¿no? Estamos pasando muchas cosas en nuestras vidas. Lidiamos cada día con diferentes cosas, ya sea en nuestro trabajo, ya sea con nuestros esposos, con nuestra familia, etc., ¿no?
pero el Señor es quien nos sacia, el Señor es quien nos da esa agua, nos da esa palabra, recordamos, ¿no? Todo lo que Él nos dice, ¿no? Y dices, wow, Señor, gracias, porque antes estabas en el mundo y luchabas en tus fuerzas, pero ahora no, es Él y donde vas a Él. Tienes que ir a esa fuente, ¿no? Que el Señor solo te llena, ¿no? Y eso. Y luego, bueno, también para añadir un poco más, está en Juan 4 13 14 voy a leer. 13 14. Respondió Jesús y dijo, cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, ¿no? Qué bonito, o sea, el Señor nos llena, el Señor nos da y no vamos a tener sed, ¿no? Y eso, bueno, me encanta. A mí este versículo me toca mucho porque yo quiero ser llena del Señor cada día en mi vida, a pesar de pasar circunstancias difíciles que uno pueda lidiar cada día, ¿no? Bueno, y luego aquí el Señor enfatizó que no toleraría que su pueblo adorara ídolos, ¿no? Podemos leerlo en Éxodo 20, perdón, Éxodo 20, del 1 al 4 voy a leer, ¿vale? Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que estaría arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ¿no? El Señor nos demanda a no tener ídolos, ¿no? Muchas tal vez han tenido ídolos que son sus hijos, sus esposos, tal vez tu trabajo, tal vez tus riquezas, tus propiedades, no lo sé, ¿no? Cada una sabe cuál es ese ídolo, ¿no? Y el Señor, ahora que estamos en el Señor, que se nos ha ido abriendo los ojos, dice, wow, yo pensé que tal vez el ¿cómo se dice? Mi ídolo era mi esposo. Y ahora decir que primero tiene que ser Dios en mi vida, dije, wow, Señor, cuán pecadora he sido, perdóname, no sabía esto, ¿no? Y ahora primero tiene que ser Dios, ¿no? Hay un orden, primero es Dios, luego es tu esposo, tus hijos, hay un orden, pero muchas veces venimos de un mundo en la cual lo que venga, ¿no? Primero a lo mejor no es mi posición, es mi estatus, mi trabajo, mi profesión, yo primero y no sé, ¿no? Y que el Señor nos ayude y traiga verdad a nuestras vidas, ¿no? Que no nos hagamos ídolos. ¿Cuál es nuestro ídolo? Y eso puede ser algo que también nos aparte del Señor, ¿no? Seamos mujeres sabias en identificar y reconocer cuál es nuestra debilidad y que el Señor nos ayude, ¿no? Para no tener ídolos en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, a ver, vale, Deuteronomio 4 del 15 al 20 voy a leer. Deuteronomio 4, 4 un ratito, perdón. 4, 4, 4, del 15 al 20, ¿vale? Vale. Advertencia contra la idolatría, ¿vale? Guardad pues guardad pues muchas vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día de que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vuestra escultura imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuelva por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos de debajo de todos los cielos, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día, ¿no? Entonces el Señor es muy claro en su palabra.
nos demanda que no nos hagamos ningún tipo de ídolo, ¿no? A veces podemos adorar, dices, ay, no, yo quiero, por ejemplo, hay gente que dice, ay, no, yo quiero los buitos, ¿no? Y gente mucho adora y se compra buitos y tiene todos los búhos y para o el Buda o muchas cosas de esas cosas, ¿no? Que no sé si habrán escuchado, ¿no? Y luego cuando ya te dice, ¿no? El Señor, no idolatres, ¿no? No idolatres, no tengas nada, nada, ningún tipo de imagen ni nada, porque muchos que a veces hemos venido de la religión católica, ¿no? A veces has tenido un santo, un cuadro, una imagen y has adorado, ¿no? O cuando entras te persinas y dices, ¿no? Y bueno, el Señor nos demanda que no tengamos ningún tipo de ídolo, ¿no? Y bueno, luego dice, ¿qué podrían darle los falsos dioses de las naciones vecinas? ¿No? O sea, esos dioses, ¿qué les dan? ¿No? O sea, hemos visto que el Señor solo es el quien ha hecho nuestra obra, solo es Él. No son esos dioses, nos engañamos, ¿no? Tengamos cuidado, ¿no? Y después aquí también dice, abre la boca y la llenaré. Dios es el único que puede saciar a su pueblo. Ya hemos visto, ¿no? Es agua viva, ¿no? ¿Quién las da, ¿no? ¿Quién nos va a saciar? No son las cosas, ¿no? Es el Señor, ¿no? Que si vamos a su fuente, Él nos va a dar esa agua viva, ¿no? Y aquí tenía otros pequeños apuntes, ¿no? En la cual ya no somos, ya no son esclavos ustedes, no sirven a dioses de Egipto. Te protegeré si me oyeras, ¿no? El Señor es claro, también nos demanda que Él nos protegerá si escuchamos su voz, si obedecemos, ¿no? La palabra oye es referida a un proceso de libre elección, que podemos hacer oídos sordos a la palabra de Dios. Oye, y puedes escuchar o no querer escuchar la palabra del Señor y ser guiada por Él, ¿no? Tomemos atención, ¿no? Y también como las mujeres, como les decía, ¿no? Somos muy emocionales, que el Señor nos ayude a controlar esas emociones, ¿no? Porque a veces nuestras emociones va vinculada con nuestro corazón, ay no, pero esto, pero realmente eso edifica al Señor, realmente es para glorificar su nombre o es porque esa emoción te ha llevado a satisfacer tu carne, ¿no? Entonces tengamos cuidado con esas pequeñas cosas, ¿no? Podemos, podemos escoger cualquier dios ajeno y volvernos seguidores de una persona, objeto, ya lo hemos hablado, ¿no? Que a veces puede ser tu hijo, tu casa, tu estatus, no lo sé, ¿no? Eh, Dios habla a su pueblo reunido y comienza recordándoles la gran liberación que les dio al liberarlo de su esclavitud. O sea, seamos conscientes de dónde nos sacó el Señor, adoremos al Señor, ¿no? O sea, estábamos antes muertas, perdidas, y ahora tenemos una nueva vida y el Señor aún nos sigue instruyendo en este camino, ¿no? Adoremos, ¿no? Y reconozcamos que solo es Él, ¿no? Eh, recordemos también que hemos sido liberados de cargas pesadas, como la carga del pecado. Muchas hemos estado en el pecado y no hemos confesado muchas cosas, ¿no? Y ahora tenemos esa libertad de ir al Señor y confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos, pero también hay que ser conscientes, arrepentirnos genuinamente, porque muchas veces tenemos un remordimiento y seguimos haciendo lo mismo, y el Señor no quiere que sigas haciendo lo mismo. Y hay un pequeño hilo, ¿no? Entre un remordimiento así, bueno, ay, caí, pero no pasa nada. No. Cuando tú te arrepientes genuinamente, ¿no? Lo primero que piensas, Señor, te hice daño, o sea, he fallado contra ti, perdóname y quiero caminar en tu caminar bien, ¿no? Y bueno, Dios oirá a los que claman a Él. ¿Cuántas veces hemos clamado a Él? ¿Cuántas veces el Señor nos ha escuchado y nos ha librado, ¿no? Vemos que no solo Dios liberó a Israel, sino que también los entrenó en todo ese proceso que el Señor los llevó, ¿no? En el desierto el Señor los entrenó, también les dio maná, les dio todo eso. Y a nosotros el Señor aún también estamos en un proceso, ¿no? De entrenamiento, de cómo Él nos ha sustentado, de cómo aún seguimos aquí, ¿no? No ve- vemos que no solo Dios liberó a Israel, sino que, bueno, eso ya lo digo, perdón. Vemos que en Meribá Dios proporcionó el agua milagrosamente para un Israel incrédulo, ¿no? O sea, a veces el Señor que hace obras en nuestras vidas y aún nosotros decimos, pero Señor, ¿lo harás? No lo harás.
aunque hemos visto las obras y dices, bueno, mejor yo me adelanto a ti, ¿no? Te voy a dar una ayudita y seguimos siendo incrédulos y no esperamos en el tiempo del Señor, ¿no? Y que el Señor nos ayude a perseverar, decir, bueno, Señor, es en tus tiempos, ¿no? Y vemos que en Egipto habían dioses paganos, se les ordenó a Israel que no adoraran a ningún dios, ¿no? Toda la maldad del mundo se debe a la necedad del hombre, ¿no? El mandato de Dios es eliminar a todo dios extranjero. Ningún dios extranjero había hecho tales cosas por Israel. Todo se lo debemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y ahora que sabemos la verdad, sabemos que no tenemos que tener dioses, ¿no? Primero a Él, ¿no? Y eso es bonito. Y luego había encontrado un pequeño mensaje de Spurgeon, creo que se pronuncia así, perdón por mi pronunciación, y dice, la historia de Israel es solo nuestra propia historia, en otra forma. Dios nos ha escuchado, Dios nos ha liberado, Dios nos ha librado y con demasiada frecuencia nuestra incredulidad provoca el miserable regreso a la desconfianza, a la murmuración y a la rebelión, ¿no? ¡Wow! Dices tú, Señor, vemos todo lo que has hecho y aún a veces, ay, Señor, murmuramos la queja y todas esas cosas que hay en muchas de nosotras, ¿no? Bueno, no sé si solo en mí, pero bueno, entonces que el Señor nos ayude, ¿no? Y bueno, también vemos que es un Dios que proveería, ¿no? Ahí cuando dice en la última parte, a ver, he saltado, en el Salmo que dice, ¿no? Yo soy Jehová, tu Dios, que te hiciera subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré, ¿no? El Señor vemos cómo provee a su pueblo, ¿no? Le da el maná, ¿no? Lo sustenta en todo ese tiempo y aún a veces ellos se quejaban y decían, ay, mejor estábamos antes cuando comíamos esto, ¿no? El Señor, la queja, ¿no? Y dice, wow, pero de todo lo que liberó, de todo lo que ellos querían, pedían de alguna manera, pues, ¿no? Esa libertad, ¿no? Y luego también escuché no, perdón, también encontré un mensaje de Spurgeon, ¿no? Que habla sobre esto, ¿no? Que dice, abre tu boca y yo la llenaré, ¿no? Es un mensaje de unos pajaritos, ¿no? Cuando la madre pájaro trae comida, nunca tiene que pedir a los pequeños que abran bien la boca. Su única dificultad es llenar la gran anchura que seguramente le presentarán. El apetito y la ansiedad nunca faltan, son absolutamente insaciables. Imagínate un nido de pajaritos que estiran sus bocas y todas abriéndolas tanto como puedan, ¿no? El Señor provee. Nosotros hemos visto que los pajaritos, ¿no? Están ahí, el Señor les da su alimento, ¿no? Justo creo que, ¿no? Gaby había puesto un mensaje sobre las ardillas, creo que es, ¿no? Que cómo, o sea, cómo el padre y la madre les da ¿no? Ese alimento, ¿no? Y cómo, o sea, es un animalito, mira cómo sabe cómo tiene que sustentar a sus crías y dice, bueno, el Señor nos provee, el Señor nos da y cuando nosotros tenemos sed y hambre de Él, busquemos su palabra, de qué estamos llenas. Escuchaba también un mensaje cuando fui a una conferencia de que decía, ¿no? Le preguntaba el pastor, no me recuerdo muy bien cómo fue, ¿no? Sí, a ver, a veces no recordamos lo que hemos comido la semana pasada, pero te llenó en ese momento, ¿no? La comida que comiste fue suficiente para mantenerte, para estar. Entonces nosotros muchas veces leemos la palabra, pero esa palabra nos sustenta en ese momento, ¿no? Esa palabra nos sustenta, tal vez no la recuerdas, Mateo tal, esto, lo otro, versículo tal, 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 tal vez lo parafarseas, pero eso está en tu mente y eso es lo que te va a sustentar en tus dificultades, de qué estás alimentada. Pero si tú no te alimentas, si tú no vas con la palabra, no vas a resistir en las pruebas que vas a atravesar, porque no te alimentas. Porque imagínate, si tú vas solo los domingos a la iglesia y solo bebes ese día, o es como decir que bebes un vaso de agua hoy día y te va a durar hasta el otro domingo, no te va a durar, te vas a morir de sed, vas a estar con la lengua, ya no puedo, quiero agua, quiero un poquito. Entonces, busquemos igual, ¿no? El Señor nos dice, o sea,
aliméntate, ¿no? Nos decía nuestra hermana Clau la vez pasada que ella necesitaba su porción cada día, ¿no? Ella si no está enfocada en la palabra, en leer, en su porción, que ella, cada uno sabe cuál es nuestra necesidad, tal vez que, por ejemplo, yo a veces en el transcurso que me voy al trabajo, me pongo mis cascos, estoy escuchando prédicas, estoy alimentándome porque quiero estar fortalecida, quiero caminar en los caminos del Señor, quiero llenarme de Él, quiero saciarme, ¿no? Y esa es mi hambre y mi sed, que creo que es el Señor quien ha puesto ese, ¿no? Ese deseo en mí, ¿no? Porque si imagínate, no me alimento, viene alguna tempestad y me va a llevar, ¿no? Me va a llevar, ¿no? Entonces, que seamos sabias. Ahora, tenemos muchas facilidades, ¿no? Como también fui a esta conferencia en la cual justo también creo que Patti hablaba, ¿no? Que somos privilegiados por tener la oportunidad de podernos conectar en Internet, poder tener la Biblia físicamente en distintas versiones. Yo tengo aquí una versión, otra versión, tengo mis hojas que me puedo sacar de la traducción, traducción viviente, bueno, un montón. Puedes acceder a muchas cosas, pero hay países en que no tiene. Por ejemplo, estábamos en esa conferencia y un pastor de Cuba pedía oración por Cuba, porque ahí no se puede hablar mucho, es un país muy complicado y si llega un libro de tal vez, ¿no? Como por ejemplo nosotras que queremos a veces muchos de Aviva Nuestros Corazones, de Nancy de Ward, o sea, ¿no? De mentiras que las mujeres, bueno, tantos libros que nos ayudan para edificar también, ¿no? Pero allí no. Y si cuando alguien dice que va a Cuba y dicen, por favor, lo único que te pido es que si te acuerdas de nosotros, que nos traigas un libro y ellos le sacan copia y solo pueden imprimir 200 hojas 200 hojas nada más y tienen que pasar por un control para que llegue a buenas manos. Y en ese transcurso también se puede perder y tienen que tener mucho cuidado de dónde llega porque no puede llegar siempre a buenas manos. A veces no llega. Entonces, nosotros tenemos la facilidad. Mira, Luz nos está compartiendo lo de los dones, nos ha mandado un libro por PDF. Tenemos muchos accesos a muchas cosas, pero hay países en que no. Y nosotros somos privilegiados ya si no nos nutrimos o no nos alimentamos, es porque no queremos, ¿no? Pero aquí tenemos muchas cosas, seamos conscientes de ello, ¿no? Entonces, bueno, quería compartir un poco de eso. Ahora me paso al tercer punto y bueno, obedecer la voluntad de Dios. Wow, obedecer, ¿no? No es tan fácil, no es tan fácil, ¿no? Voy a leerlo del capítulo 11 en adelante. Perdón, versículo. Ay, siempre me confundo, lo siento, chicas. Del 11 al 16, ¿vale? Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Les dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron a sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se habrían sometido y y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña les saciaría, ¿no? Entonces aquí tengo unos pequeños apuntos que pone la adoración y el servicio van juntos, ¿no? Y voy a leer en Mateo, perdón, Mateo, a ver, no lo tengo ahora. Ah, sí, aquí está, perdón. Mateo 4:10, ¿vale? Entonces Jesús les dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios, al Señor tu Dios adoras y solo a Él servirás, ¿no? Luego, Deuteronomio 6, perdón, Deuteronomio 6:13, 6:13, 6:13, ahí dónde está, ahí no veo, vale. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás, ¿no? Entonces aquí vemos que Dios demanda, ¿no? Obedecer solo a Él, ¿no? A Jehová tu Dios temerás y solo a Él servirás y por su nombre jurarás, ¿no?
luego que también hemos leído en Mateo 10, ¿no? ¿No? Que escrito está que al Señor tu Dios solo adorarás, ¿no? Y solo a Él servirás. Y luego esto significa que debemos obedecer lo que el Señor manda. Pero la nación no obedeció la palabra de Dios y, y Él tuvo que destruir a todas las personas de 20 años o más. Eh, Angie, ¿podrías leerme por favor ahí lo que te dije de Números 14 del 26 al 35, ¿no? Para ver, por favor. Claro que sí. Muchas gracias. Dice, entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, ¿hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Sí, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Ahora bien, díganles lo siguiente, tan cierto como yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esa tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Pero en cuanto a ustedes, caerán muertos en este desierto. Sus hijos serán como pastores que vagarán por el desierto durante 40 años, y de esa manera ellos pagarán por la infidelidad de ustedes, hasta el último de ustedes, hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Puesto que sus hombres exploraron la tierra durante 40 días, ustedes andarán vagando en el desierto por 40 años, un año por cada día, y así sufrirán las consecuencias de sus pecados. Entonces sabrán lo que es tenerme como enemigo. Yo, el Señor, he hablado. Sin falta haré todas estas cosas a cada miembro de la comunidad que conspiró contra mí. Serán destruidos en este desierto y aquí morirán. Nueva traducción viviente. Amén. Gracias, Angie. Vemos aquí como la desobediencia, ¿no? Trae consecuencias, ¿no? O sea, el Señor, ¿no? Tuvo que destruir a las personas de 20 años y más, ¿no? Entonces, seamos sensatas, mujeres obedientes, ¿no? Que el Señor nos ayude y ya hemos visto en todo este tiempo que hemos estado leyendo la Biblia, en nuestra desobediencia, en no escuchar a Dios, trae consecuencias, ¿no? Trae consecuencias. Entonces, que el Señor nos ayude, nos guíe y esperemos en Él siempre, ¿no? Esperemos en Él, ¿no? Pero esta actitud de sordera espiritual y desobediencia voluntaria persiste incluso después de que Israel entró en la tierra prometida, como se registra en el libro de los jueces, ¿no? Luego aquí leo el Salmo 78, 10, 11, ¿no? No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que le había mostrado, ¿no? Aún sigue el pueblo sin obedecer, viendo incluso todo lo que el Señor ha hecho, ¿no? No guardaron el pacto. Y el Señor, muchas veces no sé si fue en Deuteronomio, no recuerdo ahora mismo, ¿no? Que el Señor, ¿qué nos demanda? Obediencia, más que sacrificio, obediencia, obedece, obedece, obedece. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos hijos. Muchas veces le decimos a nuestros hijos, no vayas por ese sitio que te vas a caer, no camines por ahí, te lo estoy diciendo, no vayas, no va. Y el niño, en caso, va, se cae, viene llorando con la piernita ahí que se ha lastimado, el pantalón que se rompió, le dijimos, pero no quiso hacer caso. Y entonces, ¿qué pasa? Se hizo una herida, le tienes que desinfectar, le arderá, llorará y todo, ¿no? Y nosotros también tenemos que ser obedientes, ¿no? El Señor nos demanda obediencia, esperar en sus tiempos. No es que tú oras ahora y le dices, Señor, yo quiero tal cosa y eso, no sé,
Y ya inmediatamente, bueno, hija, no, no, el Señor tiene sus tiempos, que nos quiere instruir, obedezcamos, paciencia, perseverancia, ¿no? Entonces, entonces eso, ¿no? Chicas, que seamos obedientes más que sacrificios, es nuestra obediencia, ¿no? Hemos leído en todo ese tiempo que el Señor demanda obediencia más que el sacrificio, ¿no? Ahora, bueno, voy a seguir leyendo en Romanos 1, Romanos 1, vale, 1, 24, 26 y 28, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Luego el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ¿no? Entonces tengamos cuidado, hay consecuencias por nuestra desobediencia, ¿no? Ya hemos visto la historia de David, ya hemos visto muchas cosas, nosotras muchas veces hemos actuado en carne, en nuestro o sea, cuando estamos en nuestros principios, ahora que ya estamos aprendiendo a escudriñar más la palabra, a entender más, al principio metíamos las patas, bueno, por lo menos yo he metido muchas veces la pata y decía, madre mía, a veces el Señor me enmudecía la boca, ¿no? Y por mi carne, por mis heridas, yo qué sé, ¿no? Pero cuando el Señor, digo antes, ahora ya aprendí, Señor, Karina, hay esto en su corazón, ayúdala, Señor, por favor, ayúdame a controlar mis emociones y a ser prudente. Y a lo mejor no hablo, no digo nada porque puedo herir, puedo lastimar y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Porque gracias a que el Señor está en nuestras vidas, tenemos ese discernimiento, esa capacidad de poder ir y decirle, Señor, no quiero decir algo que luego me pueda arrepentir, ¿no? Muchas veces hemos hecho cosas que nos hemos arrepentido, ¿no? Y ahora tenemos a Dios, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu que está con nosotros, ¿no? Todo el tiempo, los 365 días, las 24 horas, perdón, sí, las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿no? Ay, ya me estoy haciendo un lío, chicas, perdón. Bueno, y aquí vemos, si su pueblo le hubiera obedecido, el Señor habría cumplido las promesas de su pacto, los habría bendecido con protección y provisión. Vemos en Deuteronomio 28:15, ¿no? 28:15. Espera un ratito. 28:15. 28:15. Pero acontecerá, si no oyeras la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y todos sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Ves? Aquí igual, o sea, el Señor demanda obediencia en todo tiempo, ¿no? Luego en Levítico, un ratito, por favor. Vale. Un ratito. Levítico 26, 17, 20. A ver, Levítico, aquí lo tenía. Levítico 17, 20. Espera. Perdón, un ratito, chicas. 17, 20. 17, 20. No, perdón. He dicho Levítico 26, 17, 20. Ay, me estoy confundiendo yo. 26, 17 al 20. 17 al 20. Y no veo. Yo me pondré en contra de ustedes y serán derrotados por sus enemigos. Serán dominados por aquellos que los odian y tendrán que huir aunque nadie les persiga. Si a pesar de esto no me obedecen, los volveré a castigar 7 veces por sus pecados.
Haré pedazos su necio orgullo, haré que el cielo les niegue su lluvia y la tierra de sus frutos. En vano gastarán sus fuerzas, porque la tierra no les producirá nada, ni los árboles del campo les darán fruto, ¿no? Esta es la versión Dios habla hoy, ¿no? Igual, o sea, el Señor, igual, obediencia. Y si no, ¿qué pasa? Aquí vemos que el Señor nos va a, de alguna manera, a mandar cosas por nuestras malas decisiones, por nuestra desobediencia. Y tengamos cuidado, chicas. Yo creo que en este tiempo, todo este tiempo el Señor nos ha ayudado, ya somos más diligentes en cuanto a nuestro caminar, ¿no? Ya inmediatamente es el Espíritu que te dice, chica, ¡ay! Te despierta, ¿no? No vayas por ese sitio, obedece, no hagas esto, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito. Cuando desobedecemos al Señor, no solo sentimos el dolor de su castigo, sino que también perdemos las bendiciones que Él desea darnos. El Señor le dio a Israel agua de la roca, pero Él estaba preparando para darles miel de la roca. Pero bueno, a veces el Señor tiene tantas cosas y nosotros nos perdemos esas bendiciones por nuestra desobediencia, ¿no? Y bueno, Deuteronomio, no, perdón, aquí veo. Eh, bueno, vemos también que aquí envió maná desde el cielo, pero les habría dado el mejor trigo, ¿no? Luego, mm, bueno, aquí ya vemos que por no obedecer hay consecuencias. Leo Deuteronomio, era 5:29, ¿vale? 5:29, ¿dónde está? 5:29, aquí está. 5:29. 5:29. Vale. Ojalá piensen siempre de la misma manera y me honren y cumplan mis mandatos todos los días para que tanto ellos como sus hijos tengan siempre la vida dichosa. Versión Dios habla hoy, ¿no? Y aquí a un costadito yo he puesto un apunte. Obedecer siempre, siempre, ¿no? O sea, como una pequeña aclaración para que yo me dé cuenta que es importante la obediencia, ¿no? Y luego leo en Isaías, espérense, Isaías. A ver, un ratito, chicas, por favor. Isaías 48:18. Isaías 48:18. Ojalá hubieras hecho caso de mis órdenes. Tu bienestar iría creciendo como un río, tu prosperidad sería como las olas del mar, ¿no? Aquí el Señor nos dice, ¿no? Que si nosotros obedeciéramos, ¿no? Él nos prosperaría, ¿no? Pero nosotras muchas veces no somos obedientes, ¿no? Vemos el cuidado presente, el cuidado pasado, el presente y el juicio de Dios, ¿no? Eh, Luego tengo aquí un pequeño comentario que encontré, ¿no? Para tener éxito, ¿no? Que viene el salmista. El salmista presenta dos desafíos en todas las áreas de la vida: escuchar la voz de Dios y andar en sus caminos. Y bueno, quería leerles Proverbios 3, y para terminar, Proverbios 3, 5, 6, ¿vale? Ay, Proverbios 3, 5, 6. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Amén. Eso es todo lo que le quería comentar, chicas. Qué importante es obedecer, escuchar la voz del Señor, alabar. Y ya les comentaba que a veces no es fácil alabar cuando estamos pasando por aflicción, pero nuestro gozo no viene de las circunstancias, viene del Señor, y que el Señor nos ayude a alabar su nombre en todo momento, que nos demos cuenta de lo bendecida que somos realmente por tener esa oportunidad de conocernos, de ya
luchar en nuestras fuerzas, buscar en cisternas rotas cuando éramos del mundo, buscábamos en distintas formas, ¿no? Cuando yo antes no tenía a Dios en mi vida, pues pasaba por situaciones de préstamo, buscaba al banco préstamos, o quien sea, amigos, personas, ¿no? Cuando tenía problemas de salud, recorría a todo el mundo, menos a Dios. Y entonces ahora que tenemos a Dios, sea, ¿cómo no alabarlo? ¿Cómo no decir gracias, Señor? Gracias por un día de vida y que no nos volvamos, ¿cómo se dice la palabra? No sé cómo decir, eh, que no veamos, o sea, que no queramos cosas grandes, ¿no? Sino que el Señor cada día nos sorprende con cosas maravillosas. El solo hecho que abres los ojos y que estás viva y que tu corazón sigue latiendo, ¿cuál es el propósito, no? Que aún el Señor sigue manteniéndote, porque te podría quitar la vida, ¿no? O sea, dejar de latir ese corazón, ¿no? Y eres bendecida porque has abierto los ojos un día más, ¿no? Porque tal vez tienes una casa, tienes un cobijo, como decía Angie, ¿no? Tiene calor y ha prendido el airecito, ¿no? Y tiene ese airecito, qué bendición, porque hay otras personas que tal vez no lo tienen y no apreciamos y a lo mejor creo que escuchaba a Fabiola o no me acuerdo quién que, ¿no? Que el agua, ¿no? Muchas veces falta. Yo me acuerdo que cuando era niña mi mamá se levantaba de 3 de la mañana a 5 de la mañana a juntar el agua porque no había, juntábamos en bidones para poder lavarnos para toda la semana, no llegaba el agua así. A veces tenemos hoy en día, abres el grifo, agua caliente, agua fría, te bañas y todo, y qué bendecidos somos si no nos damos cuenta de eso. No, no busquemos que el Señor nos sorprenda con cosas maravillosas. Yo quiero este coche, o sea, como decía Patti también, ¿no? Un Papá Noel, un Rey Mago, no sé, ¿no? Que veamos que es un Dios que nos sorprende cada día con que nos mantiene vivos, que tenemos un plato de comida, que nos provee, que tenemos ropa para vestirnos, que tenemos nuestras manos para mover, nuestros ojos para ver, o sea, tantas cosas, qué bendecidos somos, ¿no? Y que no nos vamos de alguna manera, recordemos siempre lo bendecida que somos, ¿no? Y solo eso quería compartirles, espero que haya sido de edificación y que el Señor nos ayude a ser obedientes, diligentes, a esperar y a entregarle todo lo que estemos antes de ir tal vez a otra persona a buscar un consejo, qué es lo que el Señor quiere, cómo nos dirige y que nos ayude a ser pacientes para poder tomar sabias decisiones, porque si tomamos en nuestras emociones y en nuestras carnes, asumamos las consecuencias luego, ¿no? Y solo eso, gracias. Y ahora sí me despido. Gracias. Gracias, mi amada Cari Román, por compartir esta mañana la enseñanza que como hemos vivido, quienes hemos tenido el hermoso privilegio que el Señor nos ha dado de compartir una enseñanza, nos enseña a nosotras primero. A quienes van a dar el mensaje, enseña primero el Señor, muestra primero a nuestro corazón para poder compartir con los demás. Damos gracias al Señor porque lo hace. Me encantó lo que tú comentabas, mi amada Cari, y algo que menciona varias veces el Salmo, si mi pueblo me oyere, si tú me oyeres, si escuchas mi voz, si mi pueblo me oyera, si anduviera en mis caminos. O sea, lo que el Señor quiere, lo que más Él anhela es que andemos en sus caminos, que le obedezcamos, que tengamos este corazón humilde de reconocerlo y de obedecerle, aún en las circunstancias que a cada una de nosotras nos esté tocando atravesar. Y la reflexión de Charles Spurgeon es muy puntual. A mí, mira que me ha volado la cabeza esta mañana. Que justo sí es una realidad que no es, que nosotros somos como una versión remasterizada, podríamos llamarlo así, del pueblo de Israel. O sea, somos el pueblo del Señor, somos ovejas de su prado, hemos pasado a formar parte del pueblo de Dios. ¿Y cómo estamos actuando? ¿En verdad yo estoy escuchando la voz del Señor en mi vida? Estoy leyendo la palabra, estoy tratando de leer la palabra del Señor todos los días y de tratar de llevar mi devocional y hacer y meditar en ello, pero yo lo estoy poniendo en práctica. O sea, lo que ya el Señor me habló puntualmente en mi lectura, lo estoy poniendo en práctica o me estoy haciendo como del oído sordo, de eso que en México mucho dicen, te entró por un lado y te salió por el otro. O sea,
no hizo clic en tu cabeza. O sea, no, así en un momento, también lo que comentabas, Cari, el ejemplo de yo me reúno los domingos, estoy con mis hermanos en la iglesia, me dan el mensaje, y luego, ¿qué pasa cuando yo salgo de esa reunión? Y no solo es un día, voy a morir de sed, como bien decía, si yo de domingo hasta el siguiente domingo, o sea, voy a morir de sed, mi espíritu va a estar sediento. Entonces, cuán importante es que todo esto que el Señor nos enseña, lo pongamos en práctica. El corazón del Señor es también como el corazón de un padre cuando te está llamando en amor, de decir, hijo mío, obedece, mira que te conviene el Señor, mira que es lo mismo. Cuando nosotros como papás le estamos dando una instrucción a nuestro hijo, es porque queremos ver bien a nuestro hijo. Se le estamos dando indicaciones, cómo comportarse, mira, para que ser respetuoso con las personas, para que los demás sean respetuosos contigo. O sea, son ese tipo de instrucciones que el Señor también nos da. Entonces, y una que a mí me quebranta mucho, creo que lo hemos venido viendo desde varios temas atrás, es en el versículo, en el versículo 11, que dice, pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me obedeció. Esta es la versión NBLA. En la NTV, no sé si mi amada Angie tenga la NTV por ahí. ¿O qué versión tienes tú, mi Angie? Del Salmo 81, el versículo 11. Esa nueva traducción viviente. Ah, por favor, Angie. Es que a mí eso de las siglas se me confunde. Pero no, mi pueblo no quiso escuchar. Israel no quiso que estuviera cerca. Wow, no quiso que estuviera cerca. No me escuchó, no me obedeció. En algunas y ahí les invitamos a que puedan checar algunas otras versiones porque te dan diferentes palabras, ¿verdad? Pero esa no quiso que estuviera cerca, no me quiso a mí, es la versión que tiene Cari Román. Sí, ay, Señor, tu corazón se contrista porque decir, Señor, estoy haciendo yo eso contigo, estoy haciendo lo mismo contigo. El de decir sí, sí, Señor, pero solo de labios y mi corazón sigue siendo rebelde y terco, como también nos explicaba Cari, la dureza de mi corazón. Porque aquí también el Señor dice en el 12, por eso los entregué a la dureza de su corazón. Mi corazón tiene que estar humilde, humilde. Mi corazón necesita del Señor. Exacto. O sea, necesitamos de Él. Esa es nuestra necesidad mayor del Señor para nuestra vida. Y para nuestra vida, para todo lo que hagamos en donde quiera que estemos. Entonces, muchísimas gracias por compartir el día de hoy, amada Cari Román desde España. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. Gracias por compartir. Gracias, mi amada Angie, que nos apoyó hoy con la lectura. Y gracias a todas ustedes que esta mañana nos acompañaron. Mi amada hermanita Glow, ¿veo su manita levantada? Mi amada, voy a decir, a ver si alcanzo, mis reinas, porque Lolita está un poquito inquieta. Todo el Salmo, pues nos llama a tener esa comunión con Dios. Si vamos a Primera de Pedro, ¿cómo vamos a obtener esa comunión? ¿Cómo vamos a obtener esta plenitud? Es no apartarnos de Dios, el cual nos da esa enseñanza en segunda de Pedro 1:8, donde nos enseña el apóstol cómo dice aquí, ay, Cristo Jesús, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en
cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son esas cosas? Más antes de esto, no las enumera, son 8 cosas: la piedad, la misericordia, la gracia, en pocas palabras, el carácter de Cristo reflejado en nosotros, sabiendo que cuando nosotros hemos nacido a Cristo, los frutos del Espíritu Santo se van a hacer manifiestos en cada una de nosotras. ¿Cómo? No nos podemos apartar y no podemos hacer de esa dura cerviz con nuestra vida, haciendo lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nada más lo dejó el Señor para ayudarnos, sino para enseñarnos la verdad a Jesucristo en plenitud a cada una de nosotras. Y si ustedes pueden leer 2 de Pedro 1, todo nos vamos a dar cuenta que son estas cosas que no nos dejan estar ociosas, mis amadas, saliéndonos de la voluntad de Dios, que las practiquemos en nuestras vidas y al servicio a los que tenemos a un lado primeramente, que son nuestra familia, y después, por ende, a los de afuera, mis bellas. Bendiciones, mi hermosas. Gracias, mi hermanita Glow, por la aportación. Muchísimas gracias. Y bueno, primeramente el Señor, bueno, mi querida Cari Román, antes de que terminemos. Sí, solo quería añadir esto de la Nueva Traducción Viviente, el versículo 8 que me gusta. Escucha, pueblo mío, en tanto te doy severas advertencias, oh Israel, si tan solo me escucharas. Wow, si tan solo diéramos atención a lo que el Señor nos dice. Él nos da las advertencias, pero nosotros somos tercos. Busquemos la dirección de Dios, seamos obedientes, seamos obedientes. Solo eso quería compartir. Del capítulo 81. Amén. Gracias por cerrar con broche de oro, mi Cari Román. Muchísimas gracias. Bendiciones a todas. Primeramente el Señor, nos vemos mañana con el Salmo 82. Bye, bye.